Buenas noches, hermanos, hermanas. Es un gozo estar delante de ustedes este día. Siempre que el Señor nos dé un día más de vida en esta hermosa tierra que Él creó con la palabra de su poder, no debemos de no usar la oportunidad para decir gracias, Señor, por un día más de vida. Amén. Y esta noche, pues, siguiendo con el tema de las parábolas de Jesús, vamos a meditar en la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo capítulo 13. Es una lectura larga porque el Señor no solamente compartió la parábola en sí como tal, sino que tuvo la gracia de darnos su interpretación. Tuvo la gracia de compartirnos el misterio, dijo el evangelista, los misterios del reino, porque estos son los misterios del reino de Dios. Lo que se nos haya dicho para asegurar nuestra salvación nos hace a nosotros privilegiados de ser receptores de los misterios de Dios. Y pues, iniciando desde Mateo capítulo 13, versículo del 24 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y entonces vamos a leer también los versículos del 36 en adelante. El mismo capítulo 13, versículo 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿es quién? Es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Es muy probable que esta parábola se haya compartido no mucho tiempo después del inicio del ministerio del Señor Jesús, porque en los versículos anteriores en este capítulo ya Jesús había hablado que el reino de los cielos era como una semilla de mostaza muy pequeña. Con eso creo que el pastor nos comentó y así lo comentan otros siervos de Dios. Jesús de alguna manera buscaba alentar a sus pocos seguidores de que, aunque ellos vieran que eran muy pocos los que lo seguían, que no se preocuparan, que el reino iba a crecer a su debido tiempo conforme el Señor le diera crecimiento, y que no son las multitudes las que definen si algo es digno de ser seguido o de que algo valga la pena, sino pues el mensaje que Dios le había dado a él para compartir. Entonces, pensando que fue casi a una etapa muy temprana del ministerio de Jesús que se comparte esta parábola, el Señor sigue con el interés de afianzar la fe de los discípulos, de seguir edificando la vida espiritual de ellos, y los discípulos tienen mucho interés en las cosas del reino de Dios, tanto que cuando se han encontrado con mensajes que no han entendido, y esta es la segunda vez que los discípulos abordan a Jesús en privado y le piden que por favor les explique una parábola, que lo mismo hicieron con la parábola del sembrador. Cuando Jesús estuvo aparte, ellos llegaron hasta donde él y le dijeron que le explicara la parábola del sembrador. Ahora comparten la parábola del trigo y la cizaña y lo vuelven a abordar en privado, pidiéndole que les explique la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña. Lo que esto muestra es una voluntad firme e intencionada de los discípulos a aprender del reino de Dios. Estos hombres habían sido llamados por pura voluntad de Dios. Estos hombres habían dispuesto algo de lo que Dios le deja a cada hombre, a cada mujer, a cada quien que escucha el Evangelio, para voluntariamente responder al mensaje que ha escuchado. Digo algo porque las Escrituras de alguna manera nos ha hecho a nosotros responsables de cómo respondemos al Evangelio, de con qué grado de seriedad, con cuánta diligencia, con cuánto interés respondemos al mensaje del Evangelio, dejando los resultados a la suma de cuánto nos esforzamos por entender estas cosas, a fin de que seamos dignos de la vocación a la que hemos sido llamados. Sin embargo, en el gran plan de Dios, en la sabiduría infinita, no hay nada por lo que nosotros nos debamos gloriar. No existe nada por lo que nosotros podamos decir, wow, me esforcé. Si no he sido más audaz, si no he sido menos egoísta, si no he sido más atento, si no he sido más diligente, me pierdo. Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén, gloria a Dios. Porque Santiago reafirma ese credo cuando dice, y Él por su propia voluntad nos ha llamado a su reino por la palabra viva. Y en muchas otras escrituras se reafirma de que fue el deseo de Dios
el que usted escuchara su evangelio y que se acercara a él, porque Jesús dijo que todo lo que el Padre me trae viene a mí, y lo que a mí viene no lo echo fuera. Y hay muchas escrituras en las que se muestra que ha sido el puro beneplácito, la pura benevolencia, la gracia infinita de Dios, la que decidió que de una masa corrompida con levadura de pecado, Él tomara una porción y a esta masa le iba a dar la forma y una naturaleza distinta, con una forma distinta, tal y como podría calificar para ser una especie de vasija de honra en el uso a Dios. Y el resto de la masa no la usó. Y estamos ante una parábola que a mí me da miedo. Yo traté de informarme mucho con esta parábola, porque pareciera así de sencilla, pero aquí Jesús está haciendo la diferencia entre los que son plantados por el diablo y los que son plantados por el Hijo del Hombre. Se ha dicho de que en términos generales esta cizaña no es una semilla que fue sembrada en todo el mundo, como refiriéndonos así nosotros a todos los que no se identifican con el Evangelio, digamos a los musulmanes, digamos a los judíos que todavía siguen rechazando a Jesús, digamos aquellos que tienen religiones variadas, distintas, y que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo y con el nuevo nacimiento y con todas las doctrinas santas y bíblicas a las que nosotros escuchamos y a las que hacemos bien en seguir. Se sugiere, y así se afirma por muchos hombres de Dios y pues con autoridad en conocimiento bíblico, que esta cizaña fue sembrada en el campo del padre de familia que sembró trigo, representando a, si el trigo crece en la iglesia, porque ese es el campo que el padre de familia, o sea, el Hijo del Hombre, sembró, que Él mismo sembró, la palabra que Él sembró a los creyentes en quienes Él quiso mostrar su gracia, los sembró en su campo. Entonces el enemigo también plantó su semilla en el campo del Hijo del Hombre. Y entonces muchos dicen, esto es estar viendo a la iglesia de Jesucristo en general, dentro de la iglesia de Jesucristo en general, alrededor del mundo. Debemos entender entonces que está la semilla plantada por el Señor Jesús y la semilla plantada por el maligno, y ambos crecen juntos y ambos se desarrollan de acuerdo al proceso natural en que se desarrolla una semilla. Ambos tienen un impulso intrínseco en ellos mismos, que ni ellos mismos pueden controlar. La necesidad que nosotros un día mostramos de Dios ya está claro, no nació de nosotros mismos. El Señor sopló aliento de vida sobre Adán y Adán fue un alma viviente. El Señor Jesús sembró la semilla de su palabra en nosotros y fue la gracia de Dios la que nos hizo responder al mensaje del Evangelio. Bueno, algo similar sucedió con los hijos del maligno, dice Mateo. Él los puso y por la naturaleza de sus hijos igual crecieron y se desarrollaron. Y quiero llevarlos rapidito a reflexiones simples pero concretas de acuerdo a los versículos que hemos leído, que de manera general, si bien la bondad de Dios se desborda todos los días de muchas maneras, en formas que podemos ver, oír, gustar, palpar y muchas otras que ni percibimos del todo, también vivimos en una sociedad en la que prevalece el mal
y que también se manifiesta de muchas maneras. Es fácil que nosotros podamos decir que alguien está perdido por la conducta con la que se comporta en esta vida. Probablemente no nos estemos equivocando. Lo que no podemos llegar a decir es que va a morir perdido, porque nosotros que tenemos las Escrituras estamos llamados a conocer al árbol de acuerdo a su fruto, ¿no es cierto? Pero más adelante Jesús va a decir que quien termine siendo desechado eternamente y quien no, eso es algo que le ha sido designado a los ángeles, obviamente por mandato de Dios, que es quien conoce todos los secretos del corazón del hombre. Pero sí hay mucho bien con el que Dios nos ha desbordado. Cuántas cosas bellas vemos nosotros en las que no hemos incidido ni una pizca. Y sin embargo ahí están. Cuántos cantos de pajaritos escuchan ustedes en las mañanas, que escuchan y dicen: qué hermoso, qué bonito el canto de ese pájaro. Son cosas con las que Dios, en lo que menos nosotros podamos imaginar o percibir o estar conscientes de algo, Dios ha hecho cosas. El cuerpo humano es una maravilla con todas sus características. Bueno, Dios ha querido desbordar su bondad, pero el maligno también ha querido tener algo que ver en este mundo. Y entonces se ha valido de la naturaleza con la que ya nacemos inclinados al mal para darnos al ser humano lo necesario para seguir creciendo en maldad a niveles que lo manifiesten como instintivamente, como ya por instinto. Jesús ya había hablado de que la abundancia del corazón habla la boca, y quien habla de pecado, pues es porque había eso mismo en su corazón, porque muchas cosas que los hijos de Dios desean, anhelan, nacen o se ven porque se nos ha sido dado una nueva naturaleza. Con el nuevo nacimiento, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Y con el nuevo nacimiento ya no somos más hijos de ira, como los otros que no conocen a Dios, dice Pablo. Con el nuevo nacimiento, nosotros ya podemos responder al Evangelio de una manera que se alinee más con las expectativas del reino. Con la nueva naturaleza ya Pablo le podía decir a los Gálatas: ¿quién los embrujó a ustedes para que ahora se estén comportando de este modo, distinto a como fueron enseñados al inicio? Porque Pablo entendía que con esta nueva naturaleza el hombre ya podía reconocer la voluntad de Dios, porque es el Espíritu de Dios quien ha venido a morar a nosotros, y ha sido la promesa del Señor Jesús que el Espíritu Santo, no nosotros, nos iba a guiar a toda justicia, a toda verdad y a todo juicio. De modo que si, siendo guiados por el Espíritu de Dios, nosotros de pronto infringimos a la guianza del Espíritu Santo, pues estamos actuando por nuestra libertad en Cristo, que no siempre los creyentes la usamos para la gloria de Dios. Pero bueno, en la parábola de el trigo y la cizaña, hemos leído de que va a haber un tiempo de cosecha, lo que implica de que los cristianos que llevamos en nosotros una semilla viva, tenemos el curso trazado a dar frutos. Los cristianos que tienen una semilla viva y verdadera están destinados a dar frutos. Y muchos de nosotros podemos dar gracias a Dios porque ya nosotros no anhelamos las cosas que en un tiempo para nosotros eran indispensables, sino todos los días, los fines de semana o en cualquier momento que se presentara la oportunidad. Ya ahora nosotros podemos decir que las cosas para las que no era necesario ni que nos invitaran, porque nosotros la buscábamos por natural, como por instinto, ya ahora nos avergüenza.
Incluso solo pensar en ella nos causa un dolor en el corazón. Y deseamos, hoy en día deseamos jamás haber causado daño a las personas que lastimaron nuestros actos pecaminosos. Estas cosas de nuevo son generadas por un corazón nuevo. Que haya cosecha es una gloria de Dios, es una gloria de Jesús que presentar al Padre, porque Él una vez dijo que Él era el pámpano y que toda rama que estaba asida a Él, digo que Él era la vid y que toda rama, o sea pámpano que estaba asida a Él, llevaría fruto y que esos frutos Él los iba a presentar ante el Padre. Va a haber cosecha. Eso es un motivo de gran gozo para nosotros los cristianos, porque todo aquello a lo que nosotros voluntariamente y con diligencia y con celo y con temor y con mucha humildad delante de Dios, todo aquello a lo que nosotros renunciamos o nos negamos por amor a Cristo, va a servir para la gloria del Padre y, como decía el último versículo, garantiza nuestra gloria en el cielo. El mensaje principal de la parábola a los pocos creyentes que ya lo seguían una vez más era que no se desanimaran por el comportamiento de quienes profesarían fe en Jesús. Igual, en la misma parábola, Jesús les advierte a refrenar y moderar el celo que sientan en su corazón en contra de aquellos que no son trigo. Estas palabras son muy importantes. Jesús quería asegurarse de que los creyentes que ya son capaces de reconocer la naturaleza de la cizaña no se fueran a apresurar a hacer juicio contra ella. Si hay algo que en esta parábola queda muy claro, es la paciencia de Dios, es el amor longánime de Dios, en que no quiere que ni una mata de trigo vaya a perecer producto del celo precipitado, humano, impaciente, prejuicioso de alguien que quiere acabar con la cizaña tan pronto él cree que reconoció una. Él dice, no vaya a ser que al arrancar una cizaña también se traigan al trigo. Y el trigo, ese lo sembró él. Y el trigo, esos son los que van a dar fruto. Esos frutos son los que él va a presentar al Padre. Ese fruto es la aflicción de su sufrimiento del que nos habló Isaías en el capítulo 53. Y verá el fruto de su aflicción. Ay, ustedes leen ese capítulo y encuentran esos últimos 3-4 versículos y verá el fruto de la aflicción. No recuerdo la otra parte, pero Jesús vino a sembrar y se acompañó de un grupo de hombres, pero él se adjudica el derecho de decir que él es el que sembró la semilla, porque al final de él son sus recursos. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. El hombre puede sembrar, el hombre puede subyugar la tierra y sacar fruto de todo lo que quiera, pero es de él su tierra. Él es el que produce todas las cosas. Y no importa cuánto él use a hombres como el pastor, como yo, como otros siervos de Dios, en qué países, en qué momentos, en qué circunstancias, es él que se ve proactivo buscando cómo sembrar esa semilla para llevar más fruto el día de la cosecha. Y entonces se asegura de refrenar y moderar a los que tienen celo de sus frutos. Los hombres le dijeron, Señor, ¿quieres que salgamos y cortemos la cizaña? Porque todo buen siervo, todo buen trabajador, a quien se le trata bien, a quien se le expresa cariño, llega a desarrollar celo por las cosas de su jefe. Todo esclavo, todo siervo llega a desarrollar celo por las cosas de su amo. Esto tenía mucha buena voluntad, pero el Señor, que cuida sus frutos, nos advierte que tampoco nosotros hoy en día
seamos instrumentos de destrucción contra alguien a quien nosotros sospechemos que es cizaña. Fue Matthew Henry el que dijo en su comentario de que Dios es tan benevolente y tan misericordioso que puede salvar a los hombres aún en su lecho de muerte. Y la ciudad de Nínive no solamente era un hombre, no solamente era una familia, no solamente era un barrio, el que estuvo así de la destrucción eterna. Y en su benevolencia mandó a un predicador a regañadientas, sembró semilla, cosechó fruto. Y hubo arrepentimiento en toda la ciudad. Que nosotros siempre tengamos en el corazón de que muy por encima de nuestra ira, de nuestro celo, de nuestra indignación social, de nuestros sentimientos, nunca se nos olvide de que nuestros sentimientos no son la hoz que va a cosechar el trigo y va a apartar a la cizaña. No ha sido a nosotros a quienes se nos ha delegado ese oficio. Nosotros somos una semilla que está en producción, que está en crecimiento. Nosotros somos una semilla que por la gracia de Dios sigue recibiendo nutrición. Nosotros no somos los sesgadores. Y pues, ¿qué características o señales nos ayudan a diferenciar a la cizaña del trigo? ¿Qué comportamientos son fácilmente distinguibles en la cizaña por los que no podemos dejar de identificarla? Esa pregunta es muy difícil de responder, pero lo que sí tiene la Biblia son amonestaciones para que los cristianos no dejemos de responder al Evangelio, no dejemos de alinearnos a los intereses del reino, no dejemos de hacer firme nuestra vocación, no importa los tiempos. Y pensando en aquellas cosas a las que el creyente está llamado a enfrentar para de alguna manera revelar, manifestar su naturaleza de trigo. Voy a invitarles a leer conmigo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero Víctor, si es posible, vos vas buscando Hebreos 10, del 32 al 39. Primera de Pedro 4 y 5 dice: pensando en que una de las cosas a las que el creyente está llamado a enfrentar en su naturaleza de trigo y en su proceso a crecer y a dar frutos para ser hallado digno de cosecha y ser presentado como un fruto agradable, es el rechazo o la burla por la causa de la fe, ser ridiculizado por defender principios cristianos o ser excluidos porque hemos decidido como cristianos ya no participar en actividades que deshonran o que contradicen la fe que profesamos. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 4 y 5, el apóstol hace mención de esta cualidad hermosa, de esta manera de responder firme y diligente de los hermanos, cuando les dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 4 de nuevo: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Al parecer, Pedro le está hablando a un grupo de cristianos como usted y como yo, que ya habían invocado el nombre de Jesús para salvación, que ya se identificaban con esta fe que hasta hoy en día también es proclamada en todo el mundo y que nosotros profesamos con
con mucho gozo y con mucho orgullo, y les dice, sus antiguas compañías, sus antiguas amistades, ese grupo social de donde ustedes salieron, ahora se sorprenden de que ustedes ya no corran con ellos, de que ustedes ya no se desenfrenen con ellos, y ahora les causan agravio, y ahora los ridiculizan, y ahora los excluyen, y ahora ustedes son los raros. Este tipo de tribulación, este tipo de prueba, algunos no la encontrarán difícil de llevar, pero a otros esto es algo muy duro, porque de alguna manera casi siempre quienes llegan a lastimar a las personas que encuentran esto una prueba muy difícil de llevar, eso de excluirse de aquellos ambientes, de aquellos círculos donde ya no pertenecen por la fe que profesan y en los que probablemente no se involucren practicando directamente aquellas cosas que contrarían su fe. Sin embargo, lo encuentran muy difícil porque son personas con una naturaleza a relacionarse, son personas a las que les incomoda sentir que alguien no está bien con ellos, son personas complacientes a las que por que sigan pensando bien de mí son tentados a seguir corriendo en ese mismo desenfreno, aún habiendo aceptado esta fe pura, este mensaje de separación, de autonegación, Lutero dijo una vez que él amaba mucho a su esposa, que él amaba mucho a sus hijos, que él tenía un gran afecto por sus amigos, pero que él no creía amarlos lo suficiente como para, por causa de ellos, negar su fe y poner en deshonra al Señor que se deshonró por él. Este mensaje de el que no esté dispuesto a odiar a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija por causa de mí, todavía aplica a estos días. Los cristianos que van a llegar a ser cosechados y que van a ser presentados delante de Dios, son cristianos que le hacen frente al rechazo, a la burla, por causa de su fe. Otro punto a lo que estamos llamados a enfrentar es persecución y discriminación religiosa. Persecución y discriminación religiosa. En algunos contextos incluso puede ampliarse a la pérdida de derechos, de trabajos, amistades o la libertad misma. En Hebreos capítulo 10, versículos de 32 al 39, el escritor del libro de Hebreos está elogiando a este grupo a esta iglesia que se reunía. Yo no leí esto, pero por el nombre de la epístola de Hebreos, quizá el hermano Jorge me pueda decir, este escritor le está escribiendo a judíos, quizá, porque la epístola se llama Hebreos, y el tema principal del libro de Hebreos hace alusión a como que él está hablándole a gente que entiende de ritos, de purificación, la gran lista de los hombres de fe del capítulo 11, todos son judíos. Entonces, Pablo está hablándole a estos judíos y los elogia y saca a la luz todas aquellas situaciones por las que ellos han pasado en la defensa de la fe, y empieza desde el versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de haber sido llamados a la fe, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis,
con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y el último versículo dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es en la perseverancia fiel y constante donde los creyentes revelan que su fe y amor por Cristo son auténticos. Estas son cualidades de una semilla. Estas son cualidades de quienes han recibido una nueva naturaleza, han sido instruidos por el Espíritu Santo y han respondido a la enseñanza del Espíritu Santo. Esta es la naturaleza de un creyente que vive de acuerdo a la vocación a la que ha sido llamado. Este es alguien que sabe que su nacionalidad, su ciudadanía está en el cielo. En estos versículos nosotros leímos cosas increíbles, cosas que si le pasaran a cualquiera de nosotros nos sacudiría. Ya no solamente el vituperio, que es el que se expresen mal de nosotros, que nos pongan todo tipo de nombres, que nos injurien y nos califiquen con adjetivos negativos y groseros, que a cualquiera le hacen temblar de enojo porque quisiera responderle de la misma manera. En estos versículos se resaltan el versículo 32, que es la gracia de Dios increíble, cuando dice: después de haber sido iluminados. Este versículo solamente vuelve a reafirmar que fue por el favor de Dios que llegaron al arrepentimiento. Estos fueron iluminados, a estos se les encendió una luz, estos recibieron en medio de sus tinieblas una luz a la que no pudieron dejar de ver. Eso somos nosotros igual. ¿En qué condiciones el Señor nos encontró? No importa, pero Él intencionalmente nos iluminó, nos convenció de pecado y nos llevó al arrepentimiento. Y hasta el día de hoy nos está amonestando porque nos está santificando. El versículo 34: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué cosas habrán perdido? ¿De qué cosas les habrán despojado? ¿De sus bienes inmuebles? ¿Su casa? ¿Su rancho? ¿Su negocio? ¿Sus animales? Los judíos trabajaban mucho con cabras. Las cosas de su hogar, su ropa, sus objetos de valor, sus instrumentos de trabajo, sus esclavos, sus privilegios sociales. Hay cosas que para mí no son relevantes aquí porque no he crecido con ellas, pero para algunos otros creyentes estas cosas podrían ser básicas y fundamentales para su sobrevivencia. Estos hebreos fueron despojados de todos sus bienes. Sin embargo, bastó con que levantaran la mirada un poco más arriba de las cosas que habían perdido para ver que todo lo que ellos podían contar como de valor estaba en el cielo. Y entonces se volvían a llenar de gozo, sabiendo de que desnudos vinieron a este mundo, sin nada vinieron a este mundo y sin nada saldrían de él. De algún modo, los cristianos que estaban a cargo de este grupo de hebreos se reconfortaban entre sí diciendo: estas cosas son pasajeras,
Ya escuchamos al apóstol Pablo decir de que nuestra ciudadanía está en el cielo y que allá somos coherederos con Cristo y que nosotros, ya se imaginan cuántas cosas bellas pudieron haber escuchado, que podía llegar a decir el escritor de Hebreos, que tomaron con gozo la pérdida de sus bienes. Un número 3 de las cosas que los cristianos, semillas, están llamados a enfrentar: el sufrimiento personal por honrar a Dios en todo tiempo, renunciar a una relación sentimental o una amistad de años que te aparta de Dios, que te aleja de los principios de santidad, de honestidad, de amor al prójimo y demás fundamentos de la fe cristiana. Es increíble cómo a veces una amistad nos puede robar tanto tiempo. Es increíble cómo a veces una relación sentimental nos puede hacer tanto daño. Y el tiempo que deberíamos de usar para las cosas a las que el apóstol nos amonesta a estar ocupados. El apóstol dijo que ya la noche estaba avanzada y que el día se acercaba y que ya no era tiempo de estar pensando en las trivialidades y frivolidades de este mundo, y a veces nosotros pasamos por alto todas estas cosas. Un punto número 4 a lo que estamos llamados a renunciar y a enfrentarnos como semilla y a salir victoriosos es la humildad y el servicio al prójimo. En un mundo que exalta el ego y el éxito personal, servir y pensar en los demás puede ser visto como una debilidad, como una frivolidad, como algo que no deja ganancias, como algo que lo hagan otros, los que no tienen nada que hacer. Negarse a seguir modas o tendencias inmorales, no participar en lo que muchos hacen, aunque sea popular, si contradice el Evangelio. Otra cosa a la que estamos llamados a enfrentar y a salir victoriosos es a vivir con sencillez, rechazar la avaricia, el lujo excesivo o el deseo de poder, incluso si eso significa tener menos en esta vida. Ya escuchábamos en los mensajes anteriores de que son las espinas la que hace que aquella espiga que ya se había superado al terreno pedregoso y venía creciendo y ya era una espiga, ya no era un brotecito, fue ahogada por los espinos. Y eso mismo se refería a los espinos como las cosas de esta vida, las cosas de este mundo, la avaricia, el deseo por acumular cosas en esta vida. Y un último punto, perdonar y amar al enemigo. El mundo suele ver la venganza como justicia, pero el creyente nacido de nuevo está llamado a perdonar aunque cueste. Y entonces Lutero dice que en 3 principios, el único modo de que nosotros podemos ser o estar a las alturas de la vocación a la que hemos sido llamados es que amemos a Cristo con fervor, con verdadera devoción, con fuerza, porque va a ser nuestro amor por Cristo el que nos va a mantener asidos al otro extremo de la vida, a la que nadie quiere, en el que nadie quiere estar, porque estar de este extremo de la vida asido a Cristo es ver pasar todas las cosas del mundo de frente y no tener gusto en ellas, aquellas cosas que pues por su naturaleza deshonran la fe, ¿verdad? A esas cosas me refiero. Y terminando con un versículo en Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La única manera en que nosotros podemos ser parte de ese grupo del Mateo capítulo 13, versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
El único modo que nosotros podamos ser sesgados como trigo es cuando podamos resistir firmes. Ya como decía Pablo, el escritor de Hebreos, que no desistamos, porque grande sería nuestro galardón, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que perseveran para la salvación del alma. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por permitirnos a nosotros escucharla esta noche. Gracias por sembrar en nosotros semillas de vida, semilla de bien, semilla de misericordia. Gracias porque tu Espíritu Santo está activamente nutriéndola para que siga creciendo en nosotros y a tu debido tiempo podamos dar el fruto que esperas. Gracias, Dios Todopoderoso, por el gran amor con el que nos amaste. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por pensar en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque, siendo tú el autor y consumador de nuestra fe, nos has dado ejemplo para que persistamos, para que a través de las tribulaciones, las pruebas, las angustias, podamos encontrar ánimo, aliento en que tú perseveraste en la voluntad de tu Padre. Ayúdanos a perseverar a nosotros en tu voluntad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, que en esta noche, a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, podemos reconocer que tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas, y por eso en ti confía nuestro corazón.